¿Qué pasa con los militares en Venezuela? ¿Qué pasa con los militares en Venezuela? Es la pregunta que seguramente tú te estás haciendo a esta hora. Reitero, la pregunta que tú debes estar haciéndote a esta hora es la siguiente. Tú te preguntas, ¿qué está pasando con los militares en Venezuela? Yo, o nosotros desde Quijoteando, queremos darte una explicación de lo que está ocurriendo dentro de la Fuerza Armada Nacional. En un tiempo muy preciso, pero queremos brindarte esa información, ¿verdad? A ver, primero, la lucha democrática se enfoca, ¿verdad? ¿Contra qué? No estamos hablando de un sistema democrático. Tú sacas más votos, tú ganas. No. Eso hay que entenderlo en primer lugar. Estamos hablando que se trata de un enfrentamiento contra un Estado delincuencial, pero que hasta ahora no se habían sacado los votos, o mejor dicho, no se había podido demostrar con actas el fraude. Posiblemente en el pasado, en otras elecciones se produjeron fraudes, pero la diferencia es esa. La diferencia es que hay pruebas, ¿verdad? Ok, es un Estado delincuente. Es una mafia enquistada. Es el alto mando militar penetrado por los intereses del narcotráfico y de intereses internacionales. Eso no es secreto para ti. El alto mando, la alta cúpula de los militares, está contaminada, es corrupta, está podrida. El militar, los capitanes, los tenientes coroneles, sobre todo, y los soldados, padecen las mismas dificultades que tú tienes en Venezuela. Padecen inflación, el alto costo de la vida, se va la luz, se va el agua. Ineficiencia. No puedes comprar gasolina, no puedes comprar el gas doméstico ahora. Esa es la nueva moda. El 80% de inflación del año pasado, de diciembre del año pasado. 80% de inflación según el Observatorio Venezolano de Economía, que está regentado por economistas independientes en Venezuela, porque las cifras del Banco Central no se conocen. Es todo turbio. Ellos, la familia militar, padece igual que tú. Claro, la cúpula, vuelvo a diferenciar, la cúpula, generales, por eso hay tantos generales. Revisen cuántos generales hay en Venezuela en este momento. Entonces, eso está ocurriendo en nuestra Fuerza Armada Nacional. También está ocurriendo el espionaje de los cubanos, espionaje de la política cubana, de los principios comunistas cubanos. Espionaje es seguimiento, es amenaza a las familias de los militares, de los capitanes, de los tenientes coroneles, sobre todo el sector medio de la Fuerza Armada Nacional. Porque los otros son corruptos y están haciendo negocio. Entonces eso hay que entenderlo, que el enfrentamiento, la lucha, no es solamente sacar votos. Entonces tú me dirás, ¿y por qué fuimos a una votación? Porque había que hacerlo para demostrarle al mundo y demostrarnos sobre todo a nosotros mismos que sí se podía, que a pesar de todas las limitaciones sí se podía. Por eso que yo no acepto que haya a estas alturas del juego desesperanza, porque tenemos que entender el contexto de la lucha. Se está abriendo una nueva etapa. Se abre otra etapa, sí. Y tú dirás, bueno, William, pero nos dijeron hasta el 10 de enero. Y lo que haya que esperar, si has esperado 25 años. Entonces, hay que esperar. Las palabras mágicas, ¿cuáles son? Las palabras mágicas son confianza y paciencia. Confianza y paciencia. Confianza y paciencia. Son muchas las cosas que están ocurriendo y que no conocemos tú y yo. Te lo he dicho, no te lo voy a repetir. Confianza y paciencia. Sigo con el tema. ¿Qué pasa con los militares? ¿Qué pasa con los militares en Venezuela? Ajá.
Para que ustedes sepan a qué nos estamos enfrentando, la Fuerza Armada Nacional creció bajo los principios de la Escuela de las Américas. Recuerden ese nombre, Escuela de las Américas, con una visión occidental del tema militar. Escuela de las Américas. Y así se formó la Fuerza Armada Nacional en los últimos años de los gobiernos democráticos. Se conformó, ¿verdad?, desde que se crea la Fuerza Armada Nacional como tal, en tiempos de Gómez, pasan los gobiernos, y esa Fuerza Armada Nacional comienza a respetar y a creer en los principios de la Escuela de las Américas, sobre todo de la mano de Rómulo Betancourt, que algunos dicen, no es el padre de la democracia. Para mí sí es el padre de la democracia, porque sentó las bases junto a Rafael Caldera. Pero eso es otra discusión. Entonces, ¿qué sucedió? Que esa Fuerza Armada Nacional, bajo los principios de la égida de la Escuela de las Américas, con los principios de occidentales, comenzó a ser penetrada desde los años 60, 1960. Yo no había nacido. 1960 comienza la penetración con las ideas de izquierda, a infiltrarse con las ideas de izquierda, la Fuerza Armada Nacional, para combatir la doctrina de la Escuela de las Américas, las ideas comunistas. ¿Y cómo disfrazaron las ideas comunistas? Las disfrazaron bajo el manto y el ideario de Simón Bolívar. Y de ahí viene la idea bolivariana. El enfoque que se le dio para la penetración ideológica de nuestra Fuerza Armada Nacional fue por la vía de Simón Bolívar. Pero en el fondo, ¿qué era? Comunismo. Esto no lo digo yo. Busquen este libro. La Revolución Bolivariana, testimonios de la Revolución Bolivariana, de mi mentor, Alberto Garrido, que en paz descanse, historiador y periodista andino, venezolano. Cuando Hugo Chávez gana la presidencia, yo tenía, no sé, la edad que tenía, hace bastantes años, y yo le pedí a él que me explicara por qué Chávez había ganado, que me explicara esto de la Fuerza Armada. Y yo comencé a leer los libros de Alberto Garrido. Yo no me estoy ganando nada por esto, por si acaso. No me estoy ganando porcentaje, nada de eso. Pero esto es un tributo a la memoria de este estudioso, Alberto Garrido, venezolano. Testimonios de la Revolución Bolivariana, para quienes quieran profundizar en esto. En una entrevista que le hace Alberto Garrido a Douglas Bravo, en la página 13, escuchen bien esto, escuchen bien. Dice Douglas Bravo, guerrillero de los años 60, uno de los guerrilleros más conocidos de los años 60. Recuérdense ustedes que en 1960 los cubanos intentaron invadir Venezuela por las playas de Machurucuto, en el estado Miranda, hacia Cúpira, hacia el oriente de Venezuela. Es un hecho histórico, es un fact, como dicen los gringos, como dicen los estadounidenses. ¿Y qué pasó en esa oportunidad? Que las fuerzas democráticas de la Fuerza Armada Nacional combatieron a esos invasores cubanos que intentaron entrar por las playas de Machurucuto y los repelieron y sofocaron el porteñazo, carapanazo. Eso fue repelido por la Fuerza Armada Nacional bajo el régimen, bajo las ideas de la Escuela de las Américas. Siempre los cubanos quisieron penetrar territorio venezolano. Ese era el objetivo de Fidel Castro. Siempre lo tuvo presente por el tema petrolero. Y en 1960 nuestras Fuerzas Armadas repelieron a esos invasores cubanos. ¿Qué dice Douglas Bravo? Guerrillero, reitero, de los años 60, fundador del partido Tercer Camino, partido donde, por cierto, militó el cancerbero del régimen, el poeta de la revolución. Yo no quiero nombrar a ese señor, no lo voy a nombrar. El poeta de la revolución, averigüen quién es. Yo lo conocí ahí,
Muchas veces nos saludamos en la calle. El poeta de la revolución, sí, ese mismo. Ajá. Alberto Garrido le pregunta lo siguiente. ¿Cuándo se define la política de aproximación a la Fuerza Armada Nacional? Porque de acuerdo a tus afirmaciones nos encontraríamos con una continuidad de casi medio siglo. Y responde Douglas Bravo a Alberto Garrido. Yo te diría que en el Partido Comunista, donde milité, la decisión de establecer una relación orgánica con la Fuerza Armada Nacional se da en el periodo de Pérez Jiménez. Hablamos de 1956 y 1957. Eso lo dice y lo responde Douglas Bravo. La Junta Patriótica. Ajá. Así que en 1957, Eloy Torres, el coronel Arráez Morles y yo, es decir, Douglas Bravo, decidimos organizar el aparato armado del Partido Comunista en las Fuerzas Armadas Nacionales. Este es el germen. Este es el germen. Y por eso quiero explicar hoy qué pasa con los militares. Porque están ideologizados, están además sometidos a espionaje de los propios grupos de espías cubanos que pululan allí y de otras nacionalidades. No lo invento yo. Testimonios de la Revolución Bolivariana, Alberto Garrido. Voy a seguir apelando a esto para seguir explicando otras cosas que es importante que tú manejes. Como por ejemplo la influencia que tuvo Adán Chávez, el hermano mayor de Hugo Chávez, en infiltrar con esas ideas a la Fuerza Armada Nacional. ¿Y por qué detectan a Hugo Chávez? Porque era un hombre carismático, era un joven carismático en aquel momento, de facilidad de palabra, para mí encantador de serpientes, y logra lo que logra y lo designan a él. Eso es historia contemporánea, pero tenemos que entender por qué los militares, qué está pasando con los militares en Venezuela. Y aquí está. Entonces, ¿qué se hace para luchar contra eso? Porque ha habido distintas racias dentro de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Hubo en el año 2002, ¿verdad? El Carmonazo. ¿O tú te olvidas del Carmonazo? ¿Cuántos militares estuvieron involucrados allí? ¿Cuántos presos hay? En este momento hay más de 200 militares detenidos. 200 militares detenidos. Y el caso más emblemático es el del general Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa, que fue sometido a una cárcel y fue asesinado. Asesinado porque no lo atendieron, porque tenía una enfermedad. Lo dejaron morir. Eso hay que decirlo para que sirviera de ejemplo que un hombre que llegó a ser ministro de la Defensa, sometido por la ideología comunista. Entonces, ¿qué pasa dentro del afán? ¿Qué pasa con los militares? Esta es parte de la explicación. ¿Qué hacemos? Que hay que llamar a María. No pierdo mi convicción democrática. No pierdo la esperanza. La esperanza está y sigue. Entramos en otra fase. Recuérdense ustedes que el 20 de enero Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos. Y yo no estoy pidiendo y no estoy implorando una invasión, una intervención militar. No. Pero evidentemente ya se comienzan a conocer las sanciones que comienzan a aplicarse, no al gobierno, o en este caso a la dictadura, porque ya es una dictadura completa, ¿verdad? No es contra la dictadura, es contra ciudadanos específicos, familiares de chavistas reconocidos jerarcas, a quienes se les comienza a decomisar sus propiedades, sus cuentas bancarias. Así que estamos en el inicio de otro proceso. Quien no lo entienda así, sepan ustedes que una estructura de capos funciona cuando el líder no responde a los intereses, en este caso el hombre del bigote, ¿verdad? Cuando es deslegitimado, cuando todos en Miraflores saben que perdió, entonces ¿qué sucede? Que dicen, este tipo a mí no me conviene,
para mi negocio. Entonces, al asumir hoy y juramentarse hoy, se está hundiendo más. Entonces tú estás viendo una película equivocada. Si estás desanimado o si tienes, estás llorando, tal. Ok, llora. Está bien. Pero lo que yo te digo es que yo no pierdo la esperanza. La esperanza está porque los 7 millones de votos por el buche están allí. Y los propios efectivos del Plan República lo saben. Y el sobre número 1 lo tiene el ministro de la Defensa, que también lo sabe. Y vienen cambios en el aparato, en la geopolítica, no en el aparato, en la geopolítica mundial, con el ingreso de Donald Trump. Así que confianza, pido, confianza y paciencia. Confianza y paciencia es la consigna, es la idea que te quiero transmitir explicándote qué está pasando, qué pasa con los militares. Así que te digo, huele a café, huele a arepita con mantequilla, huele a libertad. Llévatelo, Eduardo. Cosas veré de Sancho.